cuando la violencia legal es ilegítima? ¿Qué pasa cuando la legitimidad está del lado de lo ilegal? Precisamente ahí es donde la literatura pone en crisis el fundamento político del Estado y la violencia. Eso está en el Matadero. Eso está en Martín Fierro, eso está en el Matadero también. Porque el Matadero dramatiza, tematiza y dramatiza esa misma cuestión. Es violencia popular. Hasta aquí la abordamos en términos de violencia popular. Pero esa violencia es estatal también. Es distinto el corte que hace Borges, el hombre de la esquina rosada. El enfrentamiento es entre grupos populares, los de este barrio, los del otro barrio, los que no son de este barrio y se metieron en este barrio, hasta que, no sé si recuerdan, el final del cuento, sucio ruido de jinetes, es la policía, y Borges dice, ¿quién más? ¿Quién menos? Todos tenían buenas razones para evitar ese trato. Cae el antagonismo, los de Francisco Real, los de Rosendo Juárez, y todos juntos están muy interesados en que antes de que llegue la policía limpien el cadáver ese que tienen ahí. Lo tiran todos juntos. La violencia que hasta ahí dividía dos grupos de dos barrios distintos se reformula como la violencia popular frente al Estado. Llegó el Estado, nace un nosotros nuevo. Hasta eran nosotros los del barrio Villa Santa Rita, el narrador que decía, me siento, no valemos nada, vinieron estos y Rosendo Juárez fue un cobarde. Nace un nuevo nosotros frente a la policía, todos son un mismo nosotros, porque está la violencia del Estado. Viene la ley, con esa expresión tan extraordinaria que está en la gauchesca, más que llamarle la ley al policía. La naranja mecánica también, ¿se acuerdan? Alex y sus brugos. Uno de los brugos, que era un pan violento, un patotero, un violento, un salvaje. En la misma violencia, con uniforme, perfecto, ahora es policía. ¿Se acuerdan que en un momento de lo encuentra, ahora es policía? El verbo. El verbo. Porque aparte que se civilizó, ahora argumenta, no, es la misma violencia, pero ahora, exacto. El Matadero dramatiza eso. Esa violencia no es solo popular, es también violencia estatal, porque el Matadero es también un espacio estatal. Todo el juego que hace Echeverría, el Matadero es una república en pequeño, el Matadero es como una alegoría de la república y al mismo tiempo es todo funciona como el Matadero. El rosismo funciona como el Matadero. El hecho de que cuenten con la protección efectiva y expresa de Rosas, el hecho de que la casilla del Matadero esté presidida por Encarnación Ezcurra, figura política decisiva, mujer de Rosas. Estaba el otro día hablando de los dos temas a la vez, bueno, los efectos del lenguaje, ¿no? El cuerpo, el cuento sobre el cuerpo, se llama Encarnación. Es la madrina del Matadero. O sea, el Matadero tiene protectorado simbólico y efectivo del poder político, pero además en el Matadero se cobran impuestos. ¿Se acuerdan? En el espacio del Matadero hay cobro de impuestos, es decir, hay una función estatal. Y sobre todo, en el Matadero hay un juez. Si todo transcurre alrededor del juez del Matadero, si es que dice, pobre diablo, solamente nos queríamos divertir con él, es el juez. De manera que esta violencia ilegítima de todos contra uno, salvaje, feroz, desatada, animalizada, bárbara, es también una violencia estatal. Ese es el escándalo que alrededor de la violencia se suscita en el Matadero. Ahí donde el aparato de Estado lo que se propone justamente, controlar la violencia popular y redireccionarla, no abolirla, incorporarla y, digamos así, administrarla. Lo que pasa en el Matadero es que el propio Estado cobra la forma ilegítima de la violencia popular, pero es legal. En la ley está el juez, hay un juez. Entonces, la definición de Weber, el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, entra en crisis en su legitimidad.
la violencia más ilegítima de todas, que transcurre bajo las formas animalizadas de la violencia popular, es la violencia estatal, que por lo tanto es ilegítima y pone en crisis la relación legalidad-ilegalidad. O, dicho de otro modo, ¿qué es lo que pasa cuando el que viola la ley es el Estado? En esta disputa de las violencias de la ley, las violencias contra la ley. ¿Qué pasa cuando la violación de la ley la produce el Estado? Yo diría, y empezamos a redondear y después hablamos de esto y de lo que les parezca, pero el matadero, texto fundacional, es fundacional porque por un lado inaugura esa vertiente de representación de las violencias populares que se va a continuar, como hemos dicho. La fiesta del monstruo de Borges Silvio de Casares, también para mí Torito de Julio Cortázar, una inversión en un cuento de Osvaldo Lamborghini, toda una vertiente fundada en el matadero, como violencia popular. Pero creo que hay otra vertiente que también queda fundada en el matadero, que es el letrado que toma la palabra para denunciar que el Estado viola la ley. El matadero tiene en ese punto una complejidad fascinante, en el sentido de que es un texto de intervención. Es un texto de intervención. Es un texto de denuncia. Es un texto dispuesto para afectar, intervenir en el estado de cosas del rosismo. Y no se publica, sino hasta 1870. Rosa ya no está en el poder, Echeverría ya está muerto. Con una particularidad muy llamativa, el matadero está escrito en la coyuntura del rosismo, en la inmediatez contemporánea del rosismo, pero está escrito como si el rosismo hubiese quedado lejos en el tiempo. Echeverría escribe, en aquel tiempo de 1830, en aquel tiempo, dice, pero está escribiendo en esos mismos años. O sea, inventa un futuro, narra como si estuviera en el futuro, porque está en 1838 y sin embargo habla de la década de 1830 y dice en aquel tiempo, en la ficción de que él está mucho más adelante. Narra hechos del presente como si estuviesen en el pasado. Por eso digo, narra como si estuviera en el futuro. Dice, en aquellos años de 1830 y pico, en aquel tiempo, no era aquel, era su tiempo. Y a la vez, de un modo francamente llamativo, sorprendente, para cuando el cuento efectivamente se produce, esa distancia temporal que Echeverría inventó se volvió real. Se volvió real, era una ficción de distancia. En el cuento es una ficción de distancia. Y para cuando el cuento se publica, esa distancia se había vuelto real. Habían pasado más de 30 años de los hechos. Era realmente aquel tiempo. Denunciar que es el Estado el que viola la ley. Si uno abre esa vertiente a partir del matadero, la deriva nos lleva a otros escritores. Por lo pronto, en una línea bien distinta. Rodolfo Walsh. Si por una vertiente de la violencia popular íbamos a parar a Borges y hoy, por otra podríamos ir a parar a Walsh. La posición de enunciación del letrado que toma la palabra para interpelar al Estado y denunciar que el Estado viola la ley. Operación Masacre de Rodolfo Walsh es eso. Y Walsh lo escribe con la voluntad de intervención inmediata, con la expectativa de incidir en las condiciones reales en las que se encontraba. Es más, lo escribe con la intención de interpelar al Estado. Se dirige al Estado y espera, apuesta a suscitar una reacción en el Estado. El mismo Walsh, en textos posteriores, en ¿Quién mató a Rosendo?, toma distancia, digamos, se vuelve más escéptico con respecto a aquella expectativa.
aquella expectativa de suscitar alguna reacción, de producir algo. Y al mismo tiempo es muy poderosa la figura del escritor, que le escribe el Estado. Ahí otra vez, hay 1,5 millones de diferencias, necesitaremos un mes. Y al mismo tiempo son evidentes las diferencias entre la coyuntura de mediados del siglo XIX y la coyuntura de mediados del siglo XX. Ser escritor no era lo mismo en un caso y en el otro, la política no era lo mismo en un caso y en el otro, pero recupero esta inflexión en Sarmiento. Escribirle a Rosas, Sarmiento escribe Facundo para Rosas. Su fantasía de escritor, que era ilimitada, era que lo iba a leer Rosas, que lo estaba leyendo Rosas. Y no solo que lo estaba leyendo, que estaba atemorizado Rosas con eso que este escritor estaba escribiendo. Como he dicho otras veces, pero me parece que es un poco así. Sarmiento tenía la idea de que Rosas cayó un poquitito por la batalla de Caseros, pero ni mucho por Facundo. Esa figura del escritor que le escribe al Estado y lo afecta. Walsh, en 1977, escribe la carta abierta a la Junta Militar. Por supuesto que no está dirigida ni la expectativa de que Videla leyera. Pues Videla, además, leer no cambia nada. Por una parte, la denuncia de la carta del 77 va dirigida, como sabemos, a las agencias de prensa internacionales para que esa denuncia trascendiera internacionalmente y se produjera una presión internacional respecto a los crímenes de Estado. Justamente, ven la frase lo dice todo, crímenes de Estado. El Estado es el que comete los crímenes. Y al mismo tiempo la formulación, carta abierta a la Junta Militar, repite el gesto del escritor que le habla al Estado, que le escribe al Estado, que interpela al Estado para en algún modo afectarlo. En Operación Masacre también estaba ese gesto. Y ese gesto estaba orientado y destinado a probar un hecho muy concreto, que incluso ese poder político ilegítimo, en el sentido que era un poder adquirido mediante un golpe de Estado, violaba su propia ley. Porque Walsh en Operación Masacre no va a denunciar que llegan al gobierno, eso va de suyo, y también eso está, por supuesto, que toman el poder arbitrariamente, etc. Pero hay una parte fundamental en Operación Masacre que apunta a demostrar que los fusilamientos que se producen, que llevan a cabo, parece que se produce, llueve. Los fusilamientos que llevan a cabo en el basural de José León Suárez son anteriores a la promulgación del estado de sitio, tomando la promulgación del estado de sitio como la ley que ese mismo estado se da. Por eso no es la violación que ya de por sí va intrínseca, ¿no? Digamos, tomar el poder mediante las armas, bombardear Plaza de Mayo, bueno, no hace falta decirlo. Si hay algún peronista en la sala, el dictado del estado de sitio está siendo violada por el propio Estado, porque esos fusilamientos fueron anteriores, y una parte de la investigación en Operación Masacre apunta a corroborar eso, con los registros de Radio Nacional, cuándo, a qué hora exactamente se promulga el estado de sitio y a qué hora se produjeron los fusilamientos. El Estado viola su propia ley. Decíamos, Echeverría postergó el matadero, postergó la ficción. Raramente sintió que los textos ensayísticos tenían lugar, que los textos líricos tenían lugar, y con esa ficción que era el matadero, no terminó de resolver qué hacer. Walsh, más de un siglo después, infinidad de diferencias. Lo que se llama literatura en el siglo XIX no es lo mismo, lo que se llama escritor en el siglo XIX no es lo mismo que en el siglo XX. Pero al mismo tiempo aparece algo llamativo. Cuando Walsh decide tomar la palabra para interpelar al Estado, siente que no debe hacerlo desde la ficción. Y crea con Operación Masacre el género de la no ficción, de la no fiction. Es una misma percepción de que desde la pura ficción no bastaba. Si venimos, me parece que estas cuestiones, violencia, Estado, legitimidad y legitimidad, llegan al presente y las estamos discutiendo todavía hoy.
con la literatura o no, desde la literatura o no. Pero la discusión todavía no cerrada. Dos referencias muy puntuales, pero muy significativas. La cuestión todavía no cerrada del caso Maldonado. ¿Qué era? ¿Qué fue? ¿Y qué es? Sino el proceder ilegal de Gendarmería. Lo que hizo Gendarmería es ilegal. Es ilegal. No en términos de nuestros valores, no, de los valores de la ley del Estado. El Estado viola la ley del Estado. Un ejemplo. Otro, los dos recientes y de discusión todavía existente. Uno, el caso Maldonado, que pretende resolver un hombre que se ahogó. Es decir, convertirlo en alguien que se echó a nadar, no se sabe por qué, y como nada más se ahogó. No como alguien que va a parar al río porque está escapando de una represión ilegal. Y que esa ilegalidad la está llevando a cabo el Estado, es decir, el aparato de la ley. Primera discusión todavía abierta, como sabemos, está transcurriendo. La otra discusión todavía abierta, está transcurriendo. El caso Chocobar, lo tendrán presente. Donde el jefe de Estado ya tomó posición para validar esa violencia, es decir, para legitimarla. Pero lo que venimos viendo desde el Matadero hacia aquí, pasando por Dios, es que precisamente lo que entra en crisis en la relación literatura, política y Martín Fierro, lo que entra en crisis en la relación literatura-política en clave de violencia es que una violencia puede aparecer o pretenderse legítima, pero es ilegal. Y la disputa por su ilegitimidad. El jefe de Estado legitima esa violencia, pero como en la Argentina no hay pena de muerte para el robo, ese acto parece haber sido ilegal. La disputa es la misma. Violencia, Estado, legalidad, ilegalidad, legitimidad, ilegitimidad. Este campo de cuestiones que la literatura argentina viene planteando y desplegando desde su fundación y hasta el presente, se sigue discutiendo en el presente, porque sigue ocurriendo en tiempo presente. Yo, quizás porque me dedico a la literatura, creo que la literatura, que es una máquina de significación de extraordinaria riqueza y de extraordinaria complejidad, y es una máquina narrativa de extraordinaria riqueza y de extraordinaria complejidad, permite siempre pensar las cosas mejor. Estas reuniones a mí me llenan de felicidad por muchas razones, muchas. Una es el Matadero, el narrador, Borges reescribiendo, Martín, la literatura. Nos juntamos acá, somos un montón, yo estoy felicísimo. Esto también produce el efecto de que la literatura es una cosa de una enorme importancia, estamos medio apretados, somos muchos. No, bueno, claro que la literatura, porque el narrador, porque el Estado, porque Echeverría, porque José Hernández. Y al ser tantos, esta idea de que la literatura es re importante, nos la contagiamos unos a otros y por eso estamos tan contentos. Cuando salimos y nos empezamos a dispersar, ya en la esquina esa sensación se debilita un poco, a las 2 cuadras se matiza un poco más, y ya pasando la plaza. Porque la verdad que es increíble cómo la literatura, teniendo la potencia, la eficacia de significación y de narración y de interpelación que tiene, cómo lo estamos pensando todos desde ahí. Pero no, lo estamos pensando nosotros que nos hemos juntado hoy aquí.